Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, el espacio aquí donde desmenuzamos esa realidad fiscal y económica con la misma rigurosidad que siempre nos vamos a comer un buen chocolate y principalmente si es algo así 90% cacao. Hoy tenemos un programa de lujo, un episodio buenísimo, nos acompaña una mente genial y muy activa en la región en cuanto al derecho tributario. Ella es la abogada costarricense Karen Villalobos. Karen es una apasionada de la materia fiscal como de otro montón de cosas que hace en su vida. Realmente tiene una vida muy interesante en sus hobbies y demás. Es socia fundadora de Criterio Legal y aliada estratégica en firmas corporativas de alto nivel. Ha trabajado como abogada en Costa Rica y en Argentina, o sea, imagínense eso. Y lo que realmente hace único su enfoque es esa base académica que tiene. Es formidable en esa parte. Es graduada de la Universidad de Costa Rica. Tiene maestría y estudios de doctorado en Derecho por la prestigiosa y también mi muy querida Universidad de Posgrado, la Universidad de Buenos Aires, enfocada en regulaciones bancarias, en tributarias y financieras. Entonces, con esto ya una maestría en Derecho Tributario de la UBA ya era bastante y ahora imagínense que ya está a poquito de que se convierta en doctora en Derecho Tributario por esta prestigiosísima universidad. En el campo de batalla corporativa, Karen ha liderado direcciones de impuestos en firmas globales y regionales como Esfera Legal, Grupo Camacho, Dentons, y has trabajado en varias partes del sector justicia. eh, Estuvo, y ahí creo yo que empezó su vida académica también en hace algún momento con gente dentro de este ámbito. Así que imagínense toda esa trayectoria. Y por si fuera poco, tiene una participación muy activa en la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, el ICEF. Y verdaderamente el ICEF es uno de las asociaciones tributarias en Centroamérica más activas y tiene mucho peso en lo que hacen allá en Costa Rica. Y hoy vine a platicar aquí en este episodio sobre algunos temas fiscales relevantes con ese aporte técnico y esa visión que da el conocer el mundo académico, el mundo del litigio. Así que no pueden perdérselo. Ella es Karen Villalobos y estamos muy felices de haberla podido tener acá con nosotros. Bienvenidos después de algún tiempo de no tener nuevos episodios. Hoy traemos algo que creo que les gusta a muchos porque son de los más vistos, entrevistas. Y me encontré a una joya en la antigua Guatemala hace unas semanas y la tuve que invitar a venir acá. Así que les presento a la futura doctora Karen Villalobos desde Costa Rica acá en Impuestos y Chocolate. Hola Karen, qué gustazo y gracias por aceptar aquí venir a platicar un ratito. No, muchas gracias Mario por la invitación y a todos y todas por escucharnos y por el interés en estos temas tributarios que a veces son no tan simpáticos, pero que intentamos que sean más simpáticos para todos. Ay, contigo es divertidísimo, entretenidísimo platicar de impuestos. De acuerdo que nos conocimos almorzando y casi no llegamos a la siguiente parte de las conferencias, que nadie se quería levantar. Es que esta es la versión de no son los impuestos como son, sino como pudieron haber sido, pero intentamos que sean bastante más aterrizados y que la gente, digamos, pueda entenderlo, porque de repente los tributaristas tenemos a veces los comentarios de que son temas muy elevados, pero es un tema de interés para todos y la cultura tributaria es muy importante que permee en toda la población porque es la única forma de que de repente podamos tener un cumplimiento efectivo de derechos, pero también un cumplimiento efectivo de obligaciones fiscales que se traduzca en bienestar para todos, que es la parte importante de la historia. Sí, porque como decía Benjamin Franklin, ¿verdad? Solo hay dos cosas seguras en la vida, morirse y pagar impuestos. Y yo Por digo, la idea es no morirse por querer pagar los impuestos. Exactamente. Y Sí, hoy, pues, como habíamos hablado del tema,
que sé que lo preparaste para el Congreso de IFA y platicamos por ahí un poco de cómo son esas inclinaciones a veces muy fuertes ideológicas que se van dando en el ejercicio del derecho y en tributario pues es como muy marcado, ¿verdad? Tal vez ya no ideológico, sino jurídico constitucional muchas veces y se empiezan a crear así como los dos polos. Y el tema para hoy es por qué los derechos humanos tiene que ser una nueva conversación el- en materia tributaria. Y yo a mis alumnos siempre les digo bienvenidos a Derecho Constitucional 4 cuando les doy la parte general, porque también empezaron a estudiar constitucional al revés, porque los derechos humanos, la primera generación, el constitucionalismo moderno, mi teoría es, nace porque nos quisieron cobrar impuestos más allá de lo que estábamos dispuestos a pagar y sobre la carta de que a mí ese rey no me va a cobrar más impuestos de los que merece, me monté con la libertad de expresión, con el juicio de jurados, con todos esos otras cosas que están por ahí en las constituciones modernas. Y ya para 1821 empezamos a ponerlo en los textos latinoamericanos o centroamericanos. Y estamos hoy donde estamos, pero como que se ha olvidado un poco la conversación de derechos eh, y derechos fundamentales del ciudadano, ya no digamos del contribuyente, sino del ciudadano frente a las administraciones, principalmente la tributaria. ¿Cómo lo ves por ahí? A ver, efectivamente es así. Yo creo que hemos perdido de vista que hay una buena razón por la cual existen los derechos constitucionales tributarios y los principios constitucionales tributarios. Y es justamente porque de las potestades de imperio más delicadas que tiene el Estado es la recaudación. Eh, el profesor Casas decía que soltarle la cuerda a la administración tributaria en materia de dejarla a la libre para que hiciera con los contribuyentes lo que mejor le pareciera y al Estado era soltar al Leviatán. Y yo estoy total y absolutamente, no puedo estar más de acuerdo con eso, porque el patrimonio es tal vez una de los derechos de las personas más delicados después de la libertad, después del del uso coactivo de la fuerza, la entrada a nuestro pecunio es lo más delicado que hay. Es tan simple como que nos pueden matar de hambre. Entonces está más o menos la vida de por medio, es ni más ni menos que la vida, digamos, de por medio de la gente y la razón por la que justamente se empieza efectivamente a regular y el nacimiento de las constituciones modernas es porque eran aquellos reyes o señores feudales que mataban de hambre a sus súbditos a punta del cobro de impuestos para financiar guerras, palacios y cosas muy bonitas que tenían, pero la gente en el fondo se estaba muriendo de hambre. Entonces el descontento es porque llegó el punto en el que la violación y la incapacidad de tener un equilibrio entre la capacidad contributiva y la no confiscatoriedad se volvió tal que la gente de verdad se moría. Entonces, o sea, es así de sensible y no es exagerado. La historia nos muestra que es efectivamente así. Hoy los estados no nos están matando de hambre todavía, o no en todos lados, pero sí podemos ver afectaciones muy sensibles en materia tributaria. O sea, hay fiscos en el mundo que tienen presiones fiscales tan altas que las empresas quiebran en sus territorios, que la posibilidad de atracción de inversión extranjera es prácticamente imposible, que recaudaciones en el IVA de porcentajes absurdos, que el IVA siendo totalmente regresivo tiene un golpe muy importante en los hogares más pobres de estas jurisdicciones y eso definitivamente tiene un impacto en cuánto yo puedo adquirir, cuánto le puedo traducir en bienestar a mi familia y cuánto de mi esfuerzo y de mi trabajo se queda en mis bolsillos. Entonces es un dato no menor. Si además de eso podemos agregar el hecho de que frente a obligaciones constantes, crecientes obligaciones, no solo de pago de tributos, sino de entregarle a la administración tributaria información para que me fiscalice a mí o a personas con las que yo tengo algún tipo de vínculo económico, eh, puedo llegar a verme expuesto a multas, sanciones muy importantes, etcétera. Eh, También es otro dato no menor, porque, digamos, en Costa Rica, por ejemplo, las declaraciones informativas tienen multas altísimas, multas que pueden inclusive llegar a considerarse confiscatorias en muchos casos. Entonces,
ese juego de los derechos humanos que tienen que verse en todo el mundo, digamos, transversalmente, a veces se pierde de vista en la materia tributaria o parece menos importante, pero en realidad es una de las materias en las que es más importante que no lo perdamos de vista nunca. Yo creo que nosotros no somos, digamos, países con una tradición tan desarrollada en estos temas como sí lo es, por ejemplo, los países de la Unión Europea, pero no es una materia que escape a nosotros. Y yo creo que en esto hay que tener claro tal vez algo. El Estado no existe en sí mismo porque sí, porque se ve muy bonito. La función del Estado es cumplir los derechos humanos de la población. Y cómo y en qué medida y sin atropellar a esa población que se supone tiene que proteger es justamente una de las discusiones más importantes que tenemos. Cómo hacer que el Estado tenga los recursos suficientes y cómo exigir que tenga los recursos suficientes para poder cumplir con esas obligaciones que le manda la Carta Constitucional sin que atropelle al resto de la población es de suma importancia. Si eso me trae no sé, en Guatemala, que no sé qué tan diferentes son nuestras constituciones. En materia tributaria sí me he topado con que la constitución guatemalteca es, el, es totalmente, es totalmente distinta y muchísimo más protectora. Y tal vez, digamos, en Centroamérica, Costa Rica se libró de muchos de los problemas que tuvimos los demás países en el siglo pasado y que todavía perduraron o perduran algunos efectos de eso con las guerras internas y demás, que pues Costa Rica se libró de todo eso por su mayor grado de civilización, eh, que ahí me explicarán algún día de dónde salió. Pero Guatemala, por ejemplo, tiene dentro de su constitución unos límites muy fuertes a las actividades gubernamentales. Y dentro de ellas tiene unos tres que te voy a mencionar para ver cómo eso, que al final de cuentas son derechos constitucionales que tienen que ver con lo que estamos hablando y qué sabes tú que ha ocurrido en tanto en Costa Rica como en otros lugares. El primero, tenemos principio de non solvet repete totalmente constitucionalizado. Está prohibido pago previo y caución previa. Y podemos acceder e incluso la Constitución misma permite el recurso extraordinario de casación en materia contencioso administrativo por esa razón. Vamos a tener procedimiento de una instancia, pero aún para interponer recurso de casación no se requiere pago previo, en las que muchas jurisdicciones es una novedad en algún momento que Guatemala no pide absolutamente nada. El segundo, tenemos una limitante y está dentro de los derechos fundamentales en la parte de la intimidad y confidencialidad de todo, que la administración tributaria no puede trasladar la información que recabó vía auditorías. Y eso pone un límite a la moda de las convenciones de traslado de información automática y de apoyo entre administraciones tributarias, porque Guatemala no puede trasladar la información a nadie cuando la obtuvo vía auditorías de la administración tributaria. Y el tercero es que tenemos una protección a la propiedad en la cual las multas y recargos no pueden exceder el 100% del impuesto. Y esto llegó a un fallo hace reciente en Guatemala, donde en un económico coactivo ya como tal, el juez de lo económico coactivo dijo, el impuesto es tanto, la multa del 100% porque ya hay sentencia es tanto, los intereses que se supone que siguen corriendo ad eternum hasta que pague, se limitan al 100% del impuesto omitido porque también son un recargo y no, la Constitución me prohíbe cobrar multas y recargos y los intereses son un recargo. Entonces, estos son como las tres elementos que te pongo de ahí para que nos ilustres qué ha sucedido con la hermana República de Costa Rica Wow, qué y otras lindo. jurisdicciones. A ver, todo lo que puedo decir es que lindo. Respecto del primero, del principio de Solvet Repetere, Costa Rica tuvo hace algún tiempo, digamos, hace, uy, Dios mío, hace más de 10 años ya,
Este, Tú no no habías ni pasó. nacido, entonces, ¿qué pasó? No, yo estaba trabajando en impuestos para ese momento ya. Este, vamos a ver, para el 2012 se aprueba una reforma fiscal en Costa Rica, un poco en la línea de una serie de reformas que Costa Rica inicia en el proceso de inclusión a la OCDE. Dentro de esos, la creación del registro de accionistas y demás fue una línea de reformas, la eliminación de las acciones al portador, en fin, algo muy orientado a dar transparencia y eficiencia a la administración tributaria. Pero en esa eficiencia perdimos de vista un elemento importantísimo, los derechos de los contribuyentes y el acceso a la justicia. Se nos pasó de lado el detallazo que al reformar uno de los artículos de nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el 144, que establecía un acto administrativo era digamos, el acto final de la administración tributaria en materia de determinación de oficio, que se llamaba el acto de liquidación de oficio, se volvía ejecutivo, sin permitir recursos, o sea, sin previo recurso, el acto ya era ejecutable por parte de la administración tributaria y yo tenía que pagarlo o rendir caución para ir al Tribunal Fiscal Administrativo, en vía administrativa. No hablemos siquiera de lo judicial, no empezamos a hablar de lo judicial, en vía administrativa. Esto tuvo muchísimas complejidades en Costa Rica y los 2 años que estuvo operativa esa norma generó temas muy complejos de empresas complicadas, la administración tributaria tirando halos todos los días de la vida, por montos los que fueran, porque igual los podía ejecutar sin mayor cosa y demás. Entonces, por supuesto que comprometían mucho la integridad económica de muchas empresas, o sea, muchas empresas tuvieron que sacrificar sus líneas de crédito operativas para poder sacar préstamos, para poder pagar estos tributos que no estaban firmes en vía administrativa, etcétera. En el 2014 entra una acción de inconstitucionalidad a la Sala Constitucional de Costa Rica y justamente lo que alega es esto, el solvet repetere que se está creando con el 144 es inconstitucional, pero no inconstitucional porque la letra de nuestra Constitución lo diga, sino porque viola el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8.1. Entonces, en realidad lo que hubo fue mucho más un control de convencionalidad que un control de constitucionalidad. Sin embargo, ya Costa Rica había desde 1995 aceptado que el bloque en materia de derechos humanos se entendía incorporado a la Constitución, digamos, y se entendía que tenía un mismo rango constitucional. Entonces, al momento en el que se toma en estudio el caso, lo primero que hace nuestra sala constitucional es decir, se suspende la aplicación del 144 hasta que no se determine la constitucionalidad de esta norma. El tema es que se tomaron 2 años para analizarla, digamos, se lo tomaron con calma. Está Y bien, para no sí, equivocarse. sí, no vaya a ser que cometiéramos algún error en el proceso, por supuesto, estaban las finanzas públicas de por medio. Pareciera que 2 años no fue suficiente, porque cuando llega el fallo en el 2016 del artículo 144, efectivamente se declara inconstitucional el artículo 144 alegando esto. Uno, que no le permitía, previo a ser ejecutivo, no lo había revisado nadie más que el ente que estaba emitiendo el acto administrativo. Dos, que adicional a eso, forzaba el pago por parte de los contribuyentes para poder seguir el reclamo o la emisión de una caución. En ese caso en particular fue bastante polémico, la sala hizo algo que hace muy pocas veces, que es abrió audiencia pública. Entonces, o sea, la audiencia faltó poquito para que la hicieran en un estadio porque todo el mundo tenía cosas que decir. Obviamente a este recurso entraron muchísimas coadyuvancias, entonces la discusión fue muy rica. Realmente en ese momento la discusión fue muy rica. Cuando la sentencia llega, la sala no dimensiona los efectos de la sentencia. Entonces, todos los actos, todos los procedimientos administrativos que habían nacido a la luz de esta norma, cuando llegan al contencioso administrativo, el contencioso administrativo dice, sí, muy bonito todo, pero esto nació sin sustento legal. Entonces yo anulo todo esto. Eso significó para Costa Rica un 1% del Producto Interno Bruto en déficit fiscal. El golpe a las finanzas públicas fue muy fuerte y digamos,
la complejidad de no haber respetado en su momento los derechos de los contribuyentes puso a Costa Rica en un proceso cercano al default financiero. Entonces, o sea, fue muy sensible el tema. Por eso en algún momento cuando se comenta, yo creo que esta tal vez es la sentencia en materia tributaria más importante que Costa Rica tiene en toda su historia por la implicación financiera que tuvo. Salir de ese hueco financiero, que vamos a ver, no fue la única cosa que dejó a Costa Rica en un hueco financiero, pero le ayudó bastante, digamos, o sea, le ayudó bastante. Adicionalmente, el gobierno en que estaba en ese momento en turno no pudo cobrar un solo peso coactivo de impuestos en todo su ejercicio. O sea, un presidente se fue sin poder cobrarle más allá de lo que los contribuyentes desde su corazoncito querían declararle. Eh, en todo el gobierno, un solo colón no pudo recaudar. Entonces, sí fue complejo, porque además, en el afán de volver más ejecutiva a la administración tributaria, la anularon por 4 años en las idas y vueltas a la sala constitucional, y una vez que entonces ya de repente la sala constitucional falló la inconstitucionalidad, de ahí a que llegaran al Tribunal Fiscal Administrativo y que el Tribunal Fiscal Administrativo se tomara también su tiempo para resolver, porque tampoco son muy respetuosos de los plazos que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para resolver en última instancia administrativa. La situación fue bastante compleja para Costa Rica. Esto deriva de que se genere, dentro de todo, una vía de hecho en materia tributaria, porque todos estos procedimientos iniciaron sin su soporte legal. Esto ya se confirmó, la nulidad de todos estos procesos se confirmó en segunda sentencia por la sala de casación en Costa Rica, que es la sala primera en materia tributaria, y es una de las grandes lecciones aprendidas de por qué a veces en nuestro afán de hacerlo todo más rápido y de volvernos más ejecutivos y de darle más herramientas a la administración tributaria pensando que todo va a salir bien, todo puede salir mal. Y realmente tal vez no solo la lección se aprendió desde el punto de vista de las finanzas públicas, sino que además también se aprendió desde el punto de vista de qué daño se le puede hacer a las empresas. O sea, hubieron muchas empresas al borde de la quiebra durante esa época, porque, insisto, o sea, habían empresas que tenían líneas de crédito operativas, que tenían apalancamientos financieros, y una contingencia como esa dañó muchísimo sus estados financieros, sus líneas de crédito se vieron suspendidas por bancos, tuvieron que en algún momento escoger entre, bueno, sacamos un préstamo para seguir operando o para pagarle al fisco. Entonces, realmente, o sea, la situación puede llegar a ser muy seria, y en eso tal vez a veces hay que desacelerar dos cambios y pensar un poco en decir, bueno, si el Estado no es capaz de producir, porque no es su función, producir recursos para todos, tal vez poner tanta presión sobre el sector privado que sí está produciendo los recursos que necesitamos para solventar el pago de los derechos humanos, que no son gratuitos, y de hecho sea de paso, bastante caritos son. eh, Poner tanta presión como eso puede ser matar a la gallina de los huevos de oro, y si matamos a la gallina de los huevos de oro nos quedamos sin oro para pagar un montón de obligaciones que tenemos. Entonces yo creo que esa lección Costa Rica la aprendió muy cara, pero la aprendimos. Este, el tema del Solvay Repetre también fue un tema, o sea, ha sido un tema súper discutido en Argentina. Eh, en Argentina la cosa es todavía más curiosa. Ellos Siempre. siempre son curiosos. A pesar de que hay sentencias en donde se dice que el Solvay Repetre no es aplicable en Argentina, yo no entiendo cómo cohabita muy bien esa sentencia con la tasa de justicia. En Argentina se tiene que pagar una tasa de justicia para poder optar por litigar ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Eh, a ver, exceptuando la jurisdicción constitucional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no paga tasa de justicia, todo lo demás paga. Entonces, yo me cuestiono, digamos, si eso definitivamente no es una limitación para el acceso a la justicia en estas jurisdicciones. Pero bueno, Argentina siempre es muy particular. Sí, por ahí, aquella histórica sentencia que citan casi todos los autores argentinos de la acumulación de impuestos hasta el 33% del patrimonio no es confiscatorio, arriba de eso sí, y cuando uno suma los impuestos en Argentina estábamos hablando de 78% del patrimonio o más cobrado en impuestos, si los pagaran, obviamente.
Claro. Y ahí el Peluca Milei haciendo sus malabares para decirles que nos están ahogando cuando era diputado y cuando era solo profesor, nos están ahogando en impuestos. Pero yo decía, pues si hay unos libros de un tal Héctor Villegas que dice que 33% es el máximo, pero ya sumaron 78 y ¿Alguien más dijo algo como eso alguna vez en la vida? Sí, sí, bueno, vamos a ver, y la presión en Argentina es mucha en todo, o sea, la presión en Argentina es mucho todo, porque a diferencia nuestra, que son los estados más pequeños y entonces, por tanto, es un estado centralizado, ellos son un estado federal, entonces tienen presión en todos los pisos de tributación, tienen presión federal, que es no pequeña, tienen presión a nivel provincial, que además es un monto que se graba sobre los ingresos brutos, lo cual ya de por sí empieza a ser un problema porque los ingresos brutos no son una métrica de capacidad contributiva, ujú. porque los márgenes de utilidad en determinadas industrias pueden llegar a ser muy pequeños, entonces grabar sobre los ingresos brutos ya de por sí empieza a ser delicado. Y además de eso, tienen presión en materia municipal, que no pocas tasas en la Argentina se basan también en los ingresos brutos para calcularse. Y directamente se dice no viola el convenio de coparticipación federal las tasas retributivas de servicios municipales que expresamente se mencionan y hacen una lista de las tasas. Entonces, o sea, si uno suma los tres pisos de tributación que tiene Argentina, ese 78% se supera por mucho, porque si empezamos a sumar en todos los cálculos es increíble. Y si además vemos que, por ejemplo, hay fallos, uno reciente, digamos, el fallo de eso petrolera bastante reciente, en donde la Corte se hace de la vista gorda con el hecho de que se están cobrando tributos que se generen por riquezas que se generan fuera del ejido municipal y le dicen a la petrolera, bueno, pero si no las estás pagando en ningún municipio, a algún lado te los tenemos que cobrar, ¿no? O sea, no puede ser que no los estés generando en ningún lado. O sea, no importa si no los estás generando en este, pero a alguien se lo tenemos que cobrar. Entonces, o sea, ya sentencias que de repente dicen, bueno, qué complicado, porque entonces cuando perdemos de vista el aspecto espacial del hecho generador, ya es un punto en el que ya yo tengo serias dudas de todo en mi vida, me cuestiono mi vida completa, porque digo yo, ¿verdad? En los Estudié. ámbitos que uno estudiaba, ¿verdad? Impuestos, el aspecto espacial del hecho generador era uno de los elementos que uno tenía que considerar para determinar si estaba grabado y no, y si no, la consecuencia inmediata era la no sujeción, se suponía. Pero bueno, las cosas, digamos, o las interpretaciones a nivel político y a nivel económico no siempre rinden a los aspectos más técnicos. Pero bueno, desde el punto de vista, otra vez recapitulando en el tema el, el acceso a la justicia, son temas, digamos, son temas a ver y son temas curiosos, en donde estos son un par de ejemplos en donde dichosamente en Guatemala ustedes están bastante mejor que nosotros. Bueno, esto es muchas veces en teoría, porque si hay algunas cosas donde uno dice, pues la norma es muy clara y dice que no se puede. El traslado de información y acceso de información, el, por ejemplo, nuestra norma constitucional, lo que te decía, no se puede trasladar información obtenida por auditorías de la administración tributaria, se consideran confidenciales y tiene prohibido y es punible su revelación. Pero no tenemos ningún procedimiento que nos esté garantizando que Guatemala, al ser parte de la Convención Multilateral, no está trasladando información al extranjero a solicitud de una administración, a pesar de que tenemos la reserva, porque había que poner la reserva por una cláusula constitucional. No hay manera de que nosotros estemos garantizados de que nuestra información no paró ya y lo tiene la Administración Tributaria de Costa Rica respecto a un guatemalteco o al revés, pidió información de un contribuyente que es costarricense que también contribuye en Guatemala. No lo sabemos. No hay ese procedimiento y no hay acceso a esa información. El- Se está discutiendo, por lo menos se suspendió y se declaró inconstitucional que la administración tributaria tenga registro de los accionistas. Los accionistas en Guatemala siguen siendo
materia no tributaria. Entonces, el registro de contribuyentes no tiene que revelar quiénes son sus accionistas. Puede hacerse vía un requerimiento particular y eso sí está Ujú, permitido. Eh, Peleamos en algún momento, y esto era un tema que para mí era muy claro, el acceso a los libros y registros corporativos es confidencial y solo se puede tener con orden judicial. Y a un cliente nuestro le pidieron acceso a los libros de asambleas y de juntas de consejo de administración. Planteamos las vías constitucionales de defensa y el Tribunal Constitucional nos respondió que esos eran elementos que le servían a la administración para fiscalizar. Yo, ¿cuál? Si en las actas de juntas no tienen ningún hecho generador, tendrán la autorización de que compren o vendan, pero no tiene por sí mismo un hecho generador. Pues, esos son otros. Pero el Tribunal Constitucional nos obligó a enseñarlos. ujú. Eh, y eso es a nivel local. Y, vamos, a nivel internacional, ese ha sido uno de los temas que siempre se ha oído de todos estos instrumentos internacionales pudieran estar violando derechos constitucionales de los ciudadanos y tanto que el desafío YIN del año pasado en IFA tenía un componente de derechos de los contribuyentes por traslado de información entre administraciones tributarias. ¿Tú cómo lo ves? Estas, también nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Criolla bien divertida en cómo llega a suceder en la implementación del registro de accionistas en Costa Rica y toda la mecánica de intercambio de información. Yo estaba en la universidad para ese momento, entonces habrán sido más o menos el 2011, 2012, una cosa como esa. Y ya empieza a sentirse el hueco fiscal, entonces inicia una primera ola bueno, una de las cuantas olas. Costa Rica duró 25 años para poder aprobar una reforma fiscal a su ley de renta, digamos. Entonces nosotros todos lo tomamos despacio. Pero inicia una de las primeras olas y quien obviamente está apoyando es una propuesta del Ejecutivo y quien obviamente está apoyando y dando toda la cara pública y la defensa del proyecto es nuestro ministro de Hacienda y nuestro director general de tributación. Pues la oposición fue un poco hábil en términos políticos para desacreditar el proyecto y para traérselo abajo, y entonces lo primero que hizo fue, por medios no muy lindos y aprovechándose de pocas simpatías que el director general de tributación tenía dentro de sus propios subalternos, consiguió de la información de la propia administración tributaria quiénes en cuáles sociedades eran accionistas el ministro de Hacienda y el director general de tributación y filtraron a la prensa que las sociedades en las que el ministro de Hacienda y el director general de tributación eran accionistas tenían deudas con el fisco. Fue suficiente, no tenía absolutamente nada que ver con el proyecto, por supuesto, pero fue suficiente para decir, después de una entrevista muy fuerte que el ministro de Hacienda había dado diciendo aquellos evasores son traidores a la patria, fue suficiente para dar por muerto el proyecto cuando ellos eran la cara pública de este proyecto, costándole también años de retraso a las finanzas públicas, pero después de este episodio, la situación fue todavía más compleja en términos de qué información tiene la administración tributaria de mí y qué tan fácil es que eso llegue a la prensa y se vuelva público. Nosotros en el 117 de nuestro Código Fiscal tenemos el secreto fiscal establecido. También está establecido como un derecho y se supone que la información que tiene la administración tributaria nuestra es confidencial y que se puede utilizar específicamente para fines estadísticos y no revelándose con nombres y apellidos a vista y paciencia de todo el mundo. Después de ese episodio, entra en discusión una reforma para aprobar el registro de accionistas, que se le va a poner a disposición nada más y nada menos que a la administración tributaria. Y después de semejante escena que le habían armado al ministro y al director general de tributación, todo el mundo claramente estaba muy confiado y muy tranquilo con que la administración tributaria tuviera esos datos. Obvio, si eran súper confiables. La discusión del proyecto se alargó bastante más y era por eso, por decir, bueno, pero o sea, ya demostraron no ser confiables, o sea, ahora qué vamos a hacer con nuestro secreto corporativo. La solución fue ponerlo en las bases de datos, ponerlo a disposición en las bases de datos del Banco Central y que la Ujú. administración tributaria solo pueda tener acceso a ese registro de accionistas vía requerimiento de información. Entonces, sí puede tener acceso a esta información, pero tiene que establecer un requerimiento fundamentado al Banco Central
para que se establezca, digamos, los parámetros y por qué buena razón la administración tributaria quiere acceso a ese registro de accionistas. No es posible para nosotros interponer ningún tipo de recurso respecto a que la administración tributaria nos pida acceso a los libros legales de la compañía, accionistas, eh, asambleas de socios o cotistas o juntas directivas. Se considera que es información sensible y de trascendencia tributaria y lo han considerado así y no ha habido mundo en el que podamos tener una discusión diferente. Lo que sí hemos logrado es decir, bueno, está bien, pero si vos me estás abriendo una fiscalización por el periodo fiscal 2024, pues pedime las actas del 2024. No te voy a dar la divulgación histórica de mis libros porque si me estás fiscalizando, todo lo demás está fuera del alcance de esta fiscalización. Entonces, hemos logrado, digamos, de alguna manera sopesar un poco esto, pero sí han habido reformas muy importantes. La primera de ellas fue el registro de accionistas y a partir de ahí, cómo se obtiene información financiera en Costa Rica es distinto para efectos de intercambio de información con otras jurisdicciones que para efecto de uso interno. La gran interrogante siempre ha sido cómo nos garantizamos que la administración tributaria, esa información que obtiene para intercambiar en Common Reporting Standard, en FATCA, etcétera, no la utiliza para efectos locales. Es un gran que. La administración tributaria asegura que ellos no tienen acceso, que la información va directamente a la OCDE y demás, que no se está utilizando. No hemos tenido, digamos, casos que nos hagan honestamente ver o decir, ay, dale, es exactamente esto lo que está en el requerimiento, en lo que se envió en FATCA, lo que me están viniendo, o en Common Reporting Standard, lo que me están viniendo a preguntar exactamente aquí. No, digamos, todavía no tenemos ese nexo de causalidad como para decir, bueno, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que lo están utilizando en procesos de fiscalización. No se ha dado el caso en Costa Rica. Lo que sí se ha dado ha sido reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios que les permiten acceder sin la autorización de un juez y en obtención por suministro de información, que sí se presenta, digamos, cada junio se presenta un suministro de información de Common Reporting Standard a la Administración Tributaria para que sea enviado a la OCDE para revisión. Y recientemente la OCDE revisó a Costa Rica y le dijo la calidad de la información que usted está entregando está por demás deficiente. Entonces, por favor, aquí está el procedimiento de debida diligencia que usted tiene que seguir, aquí está el procedimiento de debida diligencia que usted le tiene que exigir a sus entidades financieras y empiece a abrir procedimientos de revisión y de fiscalización a las entidades bancarias y financieras para asegurarnos de que la información que están entregando está bien. Efectivamente lo hicieron, pero cómo lo hicieron es el que de todo este asunto. O sea, esto empezó en el 2024 más o menos. Yo tengo procedimientos abiertos desde el 2024 que a la fecha no he recibido un cierre que me diga, bueno, hemos finalizado su proceso de inspección, está todo bien, sigamos adelante. En la mayoría recibí nada más procesos de comentarios de tienen oportunidades de mejoras como sugerencias, como recomendaciones, implementen un departamento de esto, etcétera. A lo que se les contestó, señores, esto es un requerimiento que se cumple una vez al año, no podemos tener un departamento completo dedicado simplemente a revisar un requerimiento una vez al año. O sea, la planilla cuesta, la seguridad social cuesta, a la gente hay que pagarle, o sea, no, o sea, ya hay personas con estas funciones establecidas, pero bueno, más allá de datos muy puntuales en ese sentido, de estar reiteradamente recibiendo capacitaciones en materia de cumplimiento de información, de tener a lo que se llama la primera línea de acceso a la información, que es las personas que reciben los formularios de conozca a su cliente y etcétera, en los bancos con esta información, de tener módulos específicos con la información de Common Reporting Standard y FATCA, etcétera, no ha habido más allá, pero no tenemos hoy un cierre y los procedimientos se llevaron sin existir un procedimiento especial para esto. Aplicaron las normas de los procedimientos de fiscalización a esto, pero no son lo mismo. O sea, esto era un proceso de revisión totalmente distinto para el que no se creó un procedimiento y simplemente nos fuimos como con algo ahí que más o menos entendimos que podía ser lo mismo. Yo creo que es tanta la confusión hoy que los procesos no han cerrado justamente por eso, porque no saben cómo cerrarlos.
y no saben cuál es el acto conclusivo al que vamos a llegar con esto, en fin. Entonces, esa clase de cosas de repente nos ponen a pensar, a decir, las entidades financieras entraron a estos procesos sin entender a qué estaban entrando, sin estar claros. A medio proceso y ya con las recomendaciones notificadas a cada una de las entidades financieras, cambiaron la resolución que decía cómo era el proceso de debida diligencia que había que aplicar. Entonces, todos los cambios a los manuales de cumplimiento de los bancos hubo que hacerlos ya con las recomendaciones de Hacienda aplicados. Entonces, lo siguiente que hubo que hacer después de eso fue decirles, bueno, ustedes cambiaron la norma, digamos. Ahora sí, este es el procedimiento que teníamos de acuerdo a la norma que teníamos para cuando ustedes nos revisaron. Este es el procedimiento que adaptamos de acuerdo a la nueva norma que ustedes decidieron que era mejor. Tenemos cambios con esto porque tenemos una sanción del 2% de los ingresos brutos con un máximo de 100 salarios base, que estamos hablando que son aproximadamente $90,000. Tenemos una multita de $90,000 que nos quisiéramos ahorrar si fuera posible. Entonces, en la medida en la que ustedes puedan validar que efectivamente los cambios vienen aparejados al cambio normativo que sufrimos a medio camino de estos procesos de fiscalización, vendría siendo deseable, digamos. Es complicado, es complicadísimo y además de este caso en particular de Common Reporting estándar que se fiscalizó sin tener un procedimiento específico para que existiera, sin norma expresa para que se pudiera llevar adelante, la norma, que es el 106.4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se ha venido utilizando para todo. O sea, en información financiera cabe hasta la Santísima Trinidad en Costa Rica. Recientemente se inició también otro de los procesos hermosos que inició la administración tributaria, fue un proceso en el que empezó en un phishing expedition súper agresivo, empezó a notificar a todas las sociedades en Costa Rica que no tenían actividad comercial y que tenían una vivienda a su nombre, a decir, bueno, yo presumo que usted tiene estas viviendas en plataformas digitales, en alquiler de plataformas digitales. Deme toda su información de respecto de cumplimiento tal. Por supuesto, no había nada de información de cumplimiento, fueron a todas las que tenían inactivas, sin procedimiento de determinación de oficio abierto, sin un control extensivo abierto, sin absolutamente nada, simplemente porque sí, porque amanecimos de muy buen humor un día y entonces empezamos a notificar. Eso fue como en agosto del 2024. En noviembre del 2024 sale una resolución que dice las plataformas digitales tienen que entregar por suministro de información a la administración tributaria todos los datos de sus proveedores, vendedores, digamos, en plataformas digitales, con estas y estas características, con un lujo de detalle hermoso. O sea, eso está basado en la norma DAC 07 de la Unión Europea, con la excepción de que la norma DAC 07 sí tenía un sustento legal en todos los países en los que se aplicó, exceptuando, digamos, si lo trasladamos a Costa Rica, aplicaron la norma de la información financiera. Esto no es información financiera. Las plataformas como Booking, Airbnb, etcétera, no están captando recursos del mercado financiero para reposicionarlos y esa no es su actividad. Simplemente son agentes comisionistas en una actividad comercial. O sea, yo me leí 15 veces la resolución y otras 20 el 106.4 y no entendía la relación entre unos y otros hasta que llegué a darme cuenta de decir, bueno, si algo hace como pato, suena como un pato, tiene plumas de pato y cola de pato y pico de pato, no se dejen engañar, es un pato. O sea, si algo suena como que no tiene sustento legal, tal vez es porque no lo tiene. Y el primer requerimiento y la primera entrega de suministro de información de estos datos se dio sin sustento legal en Costa Rica. Y hoy hay una acción de inconstitucionalidad justamente sobre esto y la administración y la sala constitucional no se ha manifestado. Probablemente se va a tomar otros 2 años para analizarlo con calma también y estar seguros de que todo bien. Pero bueno, en esos otros 2 años le habremos violentado los derechos a los contribuyentes durante todo este tiempo para no aburrirnos mucho. Entonces, esas son cosas que de repente, digamos, desde el punto de vista del suministro de información nos hacen cuestionarnos muchas cosas. Entró hace poco tiempo antes de que fuéramos a compartir con ustedes Antigua Guatemala, una reforma, o sea, un proyecto de reforma legislativa para eliminar la figura del juez en el levantamiento del secreto bancario.
para efectos, Ah, así hermoso, para efectos nacionales, pero que además responde a algo que ya vienen haciendo de por sí. Para efectos nacionales, en Costa Rica, si yo quiero obtener información financiera que tienen en su poder las entidades bancarias de un contribuyente en particular, tengo que pedirle a un juez contencioso administrativo que apruebe esa solicitud. Frente a esa solicitud del juez contencioso administrativo, tiene que decir sí o no y yo tengo que establecerle al juez la pertinencia de obtener esa información y justificar de manera adecuada la existencia. Bueno, otra vez, dentro de esas cosas ocurrentes, recientemente cambiamos nuestro sistema informático de cumplimiento tributario, que se vendió, insisto, como la panacea del cumplimiento fiscal y que lo iba a hacer todo por nosotros y que nos iba a arreglar la vida y ha hecho todo menos arreglarnos la vida. Este, cambiaron las resoluciones que teníamos para suministro de información. Existía una que era la resolución que tiene 26 años de estar en Costa Rica, este requerimiento de información, pero cómo la reinterpretaron ahora fue la cosa curiosa. Le solicitan este es un requerimiento que se da y que yo tengo que presentar o tenía que presentar anualizado hasta hace nada, en donde tengo que declararle a la administración tributaria si yo tengo proveedores o clientes en los que trabajo sin factura electrónica. Este formulario había quedado prácticamente en desuso con el uso de la facturación electrónica en Costa Rica, porque quedaban dos o tres cosas residuales ahí. Con una entrada en vigencia nuevamente de la facturación 4.2 del Ministerio de Hacienda, ya prácticamente no había nada que no tuviera factura electrónica, excepto comisiones bancarias. Entonces, que era la única cosa que nos quedaba, digamos, suelta en el asunto. Entonces, bueno, todavía uno diría, bueno, pero es sensato que me digan que yo reporte las comisiones bancarias que te hice yo. El tema es que ahora se lo extendieron a los bancos. Entonces, ya no es yo reportando con mi proveedor de servicios financieros, que es el banco, sino al banco diciéndole reporte las comisiones que tiene con sus clientes. Ah, perdón, pero es que había un elemento importante, o sea, había un pequeño artículo en el Código de Normas que decía que para obtener información financiera, y las comisiones bancarias sí son información ujú, financiera, que totalmente. son un accesorio a una obligación de captación de recursos y colocación en el mercado financiero. Para eso sí había una norma especial que decía que yo necesitaba el acceso, que yo necesitaba la autorización de un juez para obtener esa información. Entonces ya no solo no necesitaba la información, la autorización del juez, sino que además me lo pedís vía suministro de información, sin que mensualmente te lo tengo que reportar, sin que me preguntes siquiera nada, obviando el hecho de que necesitaba fundamentar por qué buena razón necesitaba esa información, pedirle la autorización a un juez, que un juez lo aprobara y además darle plazo a las entidades financieras para que nos dieran esa información. No fue accidental, por supuesto ha habido mucho revuelo y hay acciones ya trabajándose en curso para intentar, digamos, revertir este efecto. Pero cuando la administración tributaria dice, uy, perdón, nos equivocamos, otra vez establecimos una vía de hecho y violentamos los derechos de los contribuyentes y el acceso a la intimidad y todas estas cosas lindas que dice la constitución política, bueno, no, pero tranquilos, vamos a resolverlo, vamos a meter la reforma legislativa. Sí, pero vieras que es que hay un orden, el orden, en este caso el orden se altera el producto, o sea, primero va la reforma legislativa y después lo puedes aplicar. Pareciera una obviedad, pero no ha sido, no ha sido, digamos, el común denominador en la administración tributaria como ir siguiendo ese orden lógico del asunto. Entonces, a ver, esto lo planteó el partido oficialista anterior, que hoy es gobierno de la República otra vez y tienen mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Entonces, podríamos estar pensando que salvo que la oposición haga un manejo muy importante de la opinión pública que pueda tener un costo político muy importante, esto va a ser ley de la República. Ya habremos perdido la reserva, digamos, o la protección de la figura del juez en materia de levantamiento del secreto bancario. En Guatemala esa conversación la hemos tenido porque era totalmente ilegal la obtención de información bancaria. Estaba totalmente protegida. Entonces, cuando llegaba un requerimiento a un contribuyente de trasládeme su información financiera, estados de cuenta y demás, la respuesta era no se los voy a dar. Si la quiere, siga el procedimiento de la ley de bancos y vaya con un juez y pídaselo a los bancos.
Luego incorporaron, y me llamó mucho la atención que para efectos costarricenses creo que está bien hecho, acá incorporaron un procedimiento específico de requerimiento de información financiera, que es ante un juez de instancia penal, no tributario, no contencioso, de instancia penal, en el cual la administración tributaria le hace al juez el requerimiento de manera unilateral. El juez no tiene obligación de citar al contribuyente a la audiencia de requerimiento de información y le da 8 días a los bancos para que proporcionen la información que fue requerida. El- y eso siempre ha causado la duda de qué alcance le puede estar dando la administración tributaria para requerir la información sin presencia del contribuyente que está siendo, en este caso, investigado, porque si me Ujú, lo mandan a un tribunal penal, el requerimiento de información, diría uno, pues el propósito es tributario, pero penal tributario, no es un propósito de requerimiento de información administrativo. Y ese tipo de discusiones las tuvimos. Entonces, eh, sigue estando ahí el procedimiento. El superintendente anterior estuvo tratando de hacer lobbying que el requerimiento y el acceso a la información financiera fuera de manera automática para la administración tributaria y que estuviera conectado en línea con los bancos y poderlo ver. Y decían, es que en Estados Unidos la policía tiene acceso a los registros financieros de las personas cuando está investigando y por qué nosotros no. Bueno, hay muchas razones por qué no, pero que habría que... constitucionales se nos pueden ocurrir, pero veamos. Y yo digo, si yo decía así, miran muchas películas de detectives donde pareciera que el detective en su terminal de computadora tiene acceso a la tarjeta de crédito de la persona que está perdida, porque obvian el procedimiento donde fueron con el fiscal a pedirle la autorización al juez para que le diera acceso al policía, porque donde brinque la tarjeta de crédito, ahí lo vamos a ir a buscar, porque ahí alguien usó su tarjeta de crédito del perdido. Pero bueno. Yo Por tengo razón un de tiempo, ¿qué dirías que es lo más importante de los derechos humanos? Y así con esto cerramos. Y te voy a volver a invitar porque de nuevo, como en el almuerzo, se nos fue el tiempo demasiado rápido. A ver, creo yo que conseguir un equilibrio entre los derechos y garantías de los contribuyentes y tener procedimientos que garanticen que efectivamente frente a estas siempre crecientes obligaciones en materia fiscal exista un respeto de los derechos de los contribuyentes como tal, de tener acceso a la información que la administración tiene de nosotros, de poder pedir que se corrija esa información si no es correcta, porque de repente lo que entrega un tercero sobre mí no necesariamente es lo que es, o tal vez sí, pero tiene alguna justificación de fondo de por qué no lo tiene, no está tan claro el origen de determinadas cosas, etcétera, me parece muy importante. Yo creo que nuestros países tienen que avanzar hacia la tenencia de una Carta de Derechos de los Contribuyentes y hacia la existencia de una Defensoría de los Contribuyentes que en otras jurisdicciones ha sido bastante eficiente y sobre todo tal vez podemos mencionar el caso mexicano que tienen una Defensoría de los Contribuyentes bastante robusta y tal vez su herramienta estrella son los acuerdos conclusivos, en donde son una suerte de mediación con la administración Ujú. tributaria. Entonces, podemos bajar un foco al tema contencioso y tener una posición bastante más conciliadora frente al cumplimiento de obligaciones en materia fiscal. Me parece que es, digamos, de las discusiones que nos hemos estado quedando un poco rezagados en la región y que el mundo no ha esperado para poder seguir avanzando con estos requerimientos y de repente un poco en la intención y la ansiedad que nos da por seguir las tendencias internacionales y no dejar que el soft law nos deje atrás, hemos ido aprobando y aprobando y aprobando reformas y se nos ha olvidado la contracara de eso, que son los derechos de los contribuyentes. Y yo creo que ya está llegando al punto de presión sobre los contribuyentes que hace que el tema tenga que volver a salir como prioritario en la palestra tributaria. Y ahí te voy a tomar la palabra con lo de la defensoría y veré qué me invento de acá a diciembre. Mejor si es para tu cumpleaños y entonces te lo celebramos en Guatemala. Eh, Excelente. para hablar del tema de la Defensoría del Contribuyente, que creo que es esencial y está plenamente de la mano con los derechos del contribuyente como tal y derechos humanos en general. Así que
lo dejamos ahí, a ver qué tantas reacciones Seguir tenemos. trabajando en la reacción. Yo creo que mucho tenemos que trabajar tanto en materia de creación del órgano como en materia de darle el sustento normativo que pueda aplicar este órgano en la región y es el compromiso que creo que muchos de los relatores de este tema en particular nos llevamos para cada una de nuestras jurisdicciones. Yo lo asumí como una bandera personal y es algo en lo que ya había estado trabajando años atrás y es el momento de retomarlo y creo que una iniciativa regional de esto puede ser bastante interesante y puede llevarnos a los países centroamericanos a una línea de pensamiento similar en materia tributaria y en materia de derechos de los contribuyentes. Aquí, quien trajo IFA a Guatemala, mi socio Freddy Rodríguez, ese fue el primer evento que hizo con IFA, la Defensoría del Contribuyente, y Manuel Tron, de IFA Global y en México luchó por eso en aquellos años, fue el invitado presentado a venir a exponer cómo funcionaba la Defensoría Mexicana. Tú que sé que como tienes la experiencia, los estudios y la práctica en Argentina y en Costa Rica, tienes un panorama muchísimo más amplio de lo que nosotros acá en la humilde Guatemala podemos tener sobre el tema. Así que seguro, 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 te vamos a tener aquí en el canal nuevamente con eso y te vamos a traer a Guatemala para defender tu idea. Para que podamos comentar sobre el tema, pero en Antigua, por favor, porque qué Por lindo. supuesto. Bueno, te falta el lago, o sea que si te Sí, gustó Antigua, te me falta el quedaron lago. muchas cosas, o sea, me quedaron muchas cosas y quedé muy enamorada de Guatemala, así que cualquier buena razón es suficiente para que yo agarre el pasaporte y me regrese, digamos. Congreso Tributario en Tikal. Perfecto. Pues Karen, mil gracias de verdad por aceptar la invitación y Gracias espero a vos, Mike. pronto volverte a tener por acá y espero pronto verte acá en Guatemala o yo irme a Costa Rica y ahí eh, celebramos y seguimos hablando de estos temas. Muchísimas Muchas gracias. gracias, de verdad, siempre es un honor trabajar con ustedes.